Aviso importante. Todo lo que se diga a continuación viene desde una introspección de tu servidor, en donde únicamente se busca una autosuperación. Ninguno de los videos de este canal tiene el objetivo de ofender a nadie, pero se tocan temas delicados. Por lo tanto, si eres una persona sensible, te pido discreción o abstenerte de verlos. Gracias. La ingratitud, defecto de carácter astuto y discreto, al grado de cegar a la persona ante sus propias virtudes, gracias y bendiciones, mismas por las que está siendo cobijado, pero no lo nota y menos lo aprecia. Siendo estos realmente regalos que se les fueron concedidos, pero son vistos como algo común o normal, perdiéndole el gusto, el respeto y agradecimiento al ser que bendijo a la persona. El desagradecimiento puede ser hacia cualquier cosa, y por cualquier razón, en donde algunas veces pueden parecer cosas simples, desde tener algo para comer, hasta gozar de una buena salud. Un ejemplo son una mayoría de personas que tienen el privilegio de contar con buena salud, y con sus 5 sentidos funcionando a la perfección, pero están ocupados en cosas materiales, placenteras y mundanas, sin detenerse a ver, analizar, meditar, y como resultado agradecer genuinamente por lo que se tiene y no se tiene, ya que para lo que algunos puede ser normal, para otros puede ser un imposible. Un ejemplo sobre este defecto de carácter es el protagonista, narrando su propia historia. Desde que nací no entendía muchas cosas que para la mayoría de los seres a mi alrededor estaba seguro eran bastante evidentes, dándome cuenta basándome en la fluidez y tono de voz con el que todos los demás se comunicaban entre sí. La mayoría de las veces mientras los demás platicaban, a mí me surgían preguntas complejas sobre lo que notaba que todos entendían con facilidad, siéndome imposible responder algunas cosas a la velocidad de los demás. Sentía que todos los demás seres a mi alrededor estaban en un mismo mundo, que era diferente al mío, siendo todo muy confuso porque ambos mundos, el de los demás y el mío, se mezclaban sin mi consentimiento. No sabía por qué pasaba esto y estaba seguro de que algo no estaba nada bien, porque siempre me he sentido repleto por una sensación de vulnerabilidad, desconociendo el porqué. Actualmente tenía mucho tiempo de haber cumplido la mayoría de edad, pero tenía las mismas preguntas desde que era un niño, y mi voz era diferente. Me sentía atrapado en un espacio muy lejos de poder dominar, espacio en el que los demás sí parecían manejarlo bien. Yo podía interactuar pero de forma limitada. Podía ver lástima en el tono y timbre de voz de las personas al dirigirse a mí. No sabía qué estaba pasando. Era como si todos los que me acompañaban hablaran otro idioma, a pesar de que mi familia y todos los seres a mi alrededor habláramos el mismo. La mayoría de las veces se dirigían a mí en un tono más dulce, que al principio me parecía agradable, pero con el tiempo había dejado de serlo. Quería escuchar a todos hablándome como se hablaban entre ellos, pudiendo contestar con la misma comprensión y velocidad de todos los demás. Pero al mismo tiempo vivía feliz, sobre todo muy seguro en casa de mis padres, a pesar de que en varias partes había escuchado que vivir a mi edad, en casa de tus papás, no estaba bien. Mi pasatiempo favorito era tocar el piano. Me agradaba porque me enfocaba en ver la música que creaba. De esta manera podía olvidar esa impotencia de no poder entender lo que para todos era lógico. El piano me ayudaba porque olvidaba por un momento mis mortificaciones. No me curaba, solo me aliviaba ese sentir tan desagradable, más mi impotencia de no saber cuál era en específico mi problema. Al no tener ninguna respuesta o preguntas claras sobre su vida tan confusa, se sentía perdido, desorientado, muy mal, o como él decía, como si me hubiera caído un cubetazo de tinta color rojo. El protagonista contaba con un gran problema. Había nacido con una discapacidad en los ojos, una ceguera completa e irreparable. Los padres acudieron a todos los médicos que pudieron, pero no tuvieron éxito. La respuesta de todos los profesionales era la misma negativa. Acudieron por ayuda psicológica para los tres, su esposa, hijo y él.
ayuda a través de la psiquiatría, pero todo esto en secreto, sin decirle nada a nadie, amistades y conocidos, ya que el padre del protagonista sabía que ir con un psiquiatra, por ignorancia, era todavía para la mayoría de la gente mal visto. Ya que todo estaba ocurriendo a principios de los años 90. Aún así, en realidad al padre no le importaba el famoso ¿qué dirán? O con qué ojos lo vieran los demás, pero también sabía que dependiendo de con qué ojos lo vean, iban a abrirle o cerrarle puertas. Todo a raíz de un no me importa el que dirán. Pero con la enfermedad de su hijo necesitaba todo abierto, hasta las ventanas con tal de poder ayudarlo. Así fue como se optó por ayudarlo, pero con mucha discreción. A escondidas, como si fuera algo malo. El lado amable era que entre el médico y los padres se había generado bastante confianza, habiendo muy buena química, o compatibilidad de personalidades entre ellos, y con el tiempo, también con el protagonista. De modo que se seguían viendo, y teniendo terapias con él hasta la fecha. Ahora el protagonista contaba con 30 años. El psiquiatra, con las mejores intenciones, dio su solución. Los padres lo analizaron y terminaron por aceptar. El padre del protagonista sabía que había solo 2 tipos de diagnóstico. El primero, que es, en el que todos los médicos coinciden, y el segundo, que es, en el que para algunos médicos la respuesta es una, y para otros, es otra, aun siendo exactamente la misma situación. El psiquiatra se encontraba en el segundo tipo de diagnóstico, ya que ofrecía una solución que podría ser más que debatible para otros médicos. En conclusión, su solución al problema consistía en que desde el nacimiento del protagonista se le ocultara la verdad, con el objetivo y esperanza de que creyera que ese era el mundo normal, el de todos, y que no se estaba perdiendo de nada. El médico argumentaba que el muchacho, al saber sobre su discapacidad, se deprimiría muchísimo, siendo todo aún peor, dedicándose a ocultar una verdad que no era suya. Los padres y el médico estaban conscientes en que era un camino que podría estar bien o no, pero sucedería lo mismo si se tomara el camino opuesto. También pudiera estar bien o no, pero al final la decisión que se tomó fue el secreto. Lamentablemente, con el tiempo el plan se vino abajo, debido a que el razonamiento del muchacho era totalmente normal, por lo que más temprano que tarde empezó a notar cosas durante el recorrido de su vida que le hacían mucho ruido, escuchando muchas cosas que no le cuadraban. Desde muy niño sentía cosas que para él eran muy difícil de explicarlas. Un ejemplo fue cuando escuchó, y empezó preguntando, ¿qué eran los colores? Había mucha similitud entre los padres del muchacho y el personaje que representaba al papá en la famosa película La vida es bella, ya que los padres del niño hacían circo, maroma y teatro para que su hijo no descubriera la verdad, siempre con el objetivo de evitar que sufriera lo menos posible, respaldados siempre por órdenes médicas. Después de que fuera imposible que no se diera cuenta, a pesar de que hicieran absolutamente todo lo que estaba en sus manos, fallaron, una vez que ya le confesaron su discapacidad. Fue entonces que sus padres, desesperados, se les ocurrió hacerlo creer que su problema no era tan grave, y que sobre todo, no se estaba perdiendo de nada bueno. Esto sucedió cuando el niño tenía alrededor de 8 años, y ya teniendo noción de su situación. Su padre lo conocía como la palma de su mano. Cada expresión, en cada una de sus muecas podía notar que en su hijo vivía una mezcla de confusión, frustración y angustia. Emociones que sin querer fueron contagiadas a sus padres, pues un familiar es una parte de ti. Con su discapacidad y gran obsesión con los colores, sus padres desesperados se preguntaban cómo explicarle a su hijo los colores. Hasta que se les prendió el foco, asociándolos con las emociones, con algo que su hijo sí conocía. Le dijeron que un ejemplo era que uno, al sentir mucha rabia o enojo, era igual al color rojo, pero al mismo tiempo ese mismo color también podría significar amor. Podía sonar contradictorio, pero le dijo que así como una
misma palabra puede significar varias cosas, como por ejemplo las palabras llama, vino, vela, güey, entre muchas otras, dependiendo de su acentuación, sin mencionar el timbre con el que se digan, si hay o no timbre de sarcasmo, o de cualquier otro, y sobre todo dependiendo del contexto en el que se use, pudiendo haber infinitas variantes en una misma palabra. El padre le juraba a su hijo que sucedía exactamente lo mismo con los tonos de los colores. El padre le decía a su hijo que debería estar feliz, porque se acercaba Navidad, y los colores del héroe de los regalos eran rojo y blanco, que en este caso el rojo significaba amor y el blanco paz. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Una persona conscientemente agradecida por lo que tiene y por lo que no, vibra en una frecuencia distinta. Desgraciadamente, muchas de las cosas que tú tienes, para algunos es imposible. Sentirse y saberse bendecido porque la vida no te sentenció con una ingrata incapacidad es motivo suficiente para vivir con gratitud. Por The Hungry Children of the Devil. Por favor, de ser posible, si les gustó el video, o por lo menos más o menos les gustó, por favor les pido se suscriban o me regalen un like, ya que me ayudarían más de lo que se imaginan. Gracias a Dios y a ustedes. Gracias.